Ni siquiera recuerdo de qué color era el sol aquella mañana. Tal vez brillaba como oro ardiente, o tal vez era opaco y gris, como el sonido del mazo al golpear sellando mi destino como una sentencia de muerte. Estaba descalza sobre la plataforma de madera en el centro de la plaza de Millbrook, con un vestido descolorido y tratando de no temblar. Un mar de rostros me miraba como si fuera un pedazo de carne a punto de echarse a perder. El aire apestaba a sudor, whisky, tabaco y hambre de poder, hambre de posesión. El juez Webb, gordo y engreído, alzó su mazo y gritó la primera oferta. No escuché el número, no quise hacerlo, porque cada puja no era solo un precio, era otro clavo en el ataúd de la poca dignidad que me quedaba. Mi padre murió con deudas en cada rincón del territorio, y ahora yo era el pago. ¿Qué me quedaba salvo un nombre, Eva Morrison? Un nombre que a nadie le importaba salvo para colgarlo de una chica subastada como ganado. Los hombres allí reunidos no buscaban una sirvienta. Vinieron a comprar control de mi cuerpo, de mi futuro, de mi alma. Mantuve la mirada clavada en las tablas de madera, negándome a ver a las esposas, con ojos húmedos, arrastradas por sus maridos, negándome a ver la sonrisa de Jake Morrison cuando ofreció unos sucios $15. Y entonces, una voz cortó el aire. $50. La multitud enmudeció. Mi corazón golpeó como un tambor de guerra. Levanté la mirada, por primera vez, y lo vi aquel hombre de sombrero de ala ancha, con un rostro inescrutable, pero sus ojos no eran como los demás. No devoraban, buscaban, como si aún viera algo intacto en mí, algo que valía la pena salvar por roto que estuviera. Su nombre era Silas Thornfield. No sabía quién era, pero en ese instante, solo con su mirada me hizo sentir, aunque fuera por un suspiro, que no era solo mercancía. Era humana. He presenciado muchas subastas en este polvoriento pueblito, ganado caballos, incluso tierras embargadas por el banco. Pero nunca ni una sola vez había visto vender a un ser humano como si fuera un saco de grano. Eva Morrison, 19 años. El cabello salvaje como fuego en la pradera, los ojos clavados en el suelo, como si quisiera enterrarse en la madera que pisaba. Yo estaba entre la multitud, apretando mi viejo bolso de cuero, escuchando la voz del juez Webb romper el aire como un látigo. ¿Quién da 10, 15? El gentío aullaba y se burlaba lanzando comentarios lascivos como buitres dando vueltas sobre carne fresca. Jake Morrison. Ese parásito de cantina fue el primero en ofertar. Me dejó embarazada hace 20 años y desapareció como un ladrón. 15 gritó relamiéndose los labios. Sentí náuseas. Luego vino Pete Williams. Ya tenía 2 esposas, y todos sabíamos que no buscaba precisamente una cocinera más. Entonces Silas Thornfield dio un paso al frente. La plaza se quedó en silencio, como si alguien hubiera succionado todo el aire del día. Yo conocía a Silas. Dios me ampare. Pasé 3 años esperando que viniera a mi habitación después de que su esposa muriera de cáncer. Nunca lo hizo. Vivía como un fantasma en su propiedad de 1000 acres. Necesitaba ayuda, pero jamás la pedía. Cuando se acercó más sus ojos, no se posaron en el cuerpo de Eva, sino en algo más profundo, algo que a nadie más le importaba ver. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. $50, dijo. Solo 2 palabras. Pero fue como un trueno en medio de una sequía. El juez Webb no sabía si debía bajar el mazo o quitarse el sombrero. Eva por primera vez alzó la mirada.
Y cuando sus ojos se encontraron con los de Silas, dejé de oír a la multitud. Escuché un solo sonido, el derrumbe de todo lo que creíamos entender sobre los hombres, sobre las mujeres y sobre la propiedad. Porque cuando un hombre no compra a una chica para poseerla, sino para protegerla, eso no es un negocio, es una guerra. No sé qué me aterraba más, el sonido de los caballos pisando con fuerza frente al porche, o la sensación de que todo lo que apenas empezaba a esperar se me escurría entre los dedos. La casa de Silas, el lugar que me atreví a creer, podía ser mi refugio. Ahora estaba rodeada por 6 hombres armados y envueltos en el delgado disfraz de la ley. Me pegué contra la pared de la chimenea, el corazón desbocado, mientras la voz del ayudante Boone atravesaba el aire como una cuchilla cortando la esperanza más frágil. Venimos a comprobar el bienestar de la muchacha. Bienestar, yo sabía lo que eso significaba. Significaba arrastrarme de vuelta al pueblo, de regreso a los brazos de hombres que no necesitaban excusas para convertir a una chica en su juguete. Silas estaba de pie en el umbral, el rifle firme entre las manos. Su voz no fue alta, pero cayó como granito. Ella se queda. Está bajo mi protección. Cada palabra se encajó en mi pecho como una armadura, y aún así el miedo pesaba más porque yo sabía lo que hacían los lobos cuando alguien se interponía entre ellos y su presa. No retrocedían. Lo destrozaban todo. No podía dejar que él muriera por mí. No el hombre que me compró solo para devolverme la libertad. No el primer hombre que me miró como a una persona. Así que salí de las sombras. Dejé que me vieran. Dejé que me oyeran. Me quedo. Yo elijo quedarme. Y él jamás me ha tocado sin respeto. El aire se volvió hielo. 6 pistolas quietas. Pero vi el látigo formándose detrás de los ojos de Boone. Entonces Silas dijo una sola palabra. Una palabra que hizo añicos todo lo que creía saber sobre el valor. Familia. Había sido vendida, tasada, expuesta. Pero con una sola palabra él me devolvió la dignidad. Y en ese momento todos los hombres tras esa puerta parecieron más pequeños que el que estaba a mi lado. Pensé que el dolor había terminado cuando cayó el martillo de la subasta. Pero me equivoqué. Eso solo fue el preludio. La verdadera tragedia ya había comenzado, escrita con las manos manchadas de sangre de mi padre y sellada con dulces y venenosas mentiras. Cuando el sheriff Wade dejó su taza de café sobre la mesa y me miró con esa expresión grave, mi corazón supo que algo terrible estaba a punto de romperse. Señorita Morrison comenzó con una voz cargada de duelo, su padre. No estaba invirtiendo en ganado, como le dijo. Solté una risa suave pensando que debía haberse equivocado. Mi padre era un jugador, sí, pero no un criminal. Pero cuando el sheriff dijo Carmichael, el estómago se me retorció con tanta fuerza que pensé que iba a vomitar. Carmichael, el nombre de un monstruo que solo se susurraba tras puertas cerradas de cantinas. Y ahora Wade me estaba diciendo que mi padre había movido oro para él. Entonces llegó la parte que hizo que mi sangre se congelara. El oro, unos 30,000 pesos, desapareció la noche antes de que su padre muriera. La banda cree que usted sabe dónde está. Quise gritar, no lo sé. Pero lo único que pude hacer fue quedarme ahí hueca y entumecida, porque en el fondo sabía que la verdad no importaba. A sus ojos yo no era solo una hija, era una pista, una amenaza y un objetivo. La mandíbula de Silas se tensó como piedra. Él lo entendía.
Si los hombres de Carmichael creían que yo sabía algo, vendrían y no llamarían a la puerta. Me levanté de golpe. Entonces me iré, lloré. No voy a arrastrarte a esto. Pero Silas no se inmutó. No gritó. Simplemente dijo con voz baja y cargada de trueno, «Siéntate». Y fue entonces cuando lo entendí. No me estaba protegiendo por alguna promesa antigua hecha a una esposa moribunda. Me estaba protegiendo porque no tenía a nadie más. Y porque a veces la compasión no necesita una razón. Pensé que el dolor terminaría cuando ese martillo de subasta cayó. Pero me equivoqué. Eso fue solo el preludio. La verdadera tragedia ya había comenzado, escrita con las manos ensangrentadas de mi padre y sellada con dulces y venenosas mentiras. Cuando el sheriff Wade dejó su taza de café sobre la mesa y me miró con esa expresión grave, mi corazón supo que algo terrible estaba a punto de romperse. Señorita Morrison empezó con una voz cargada de luto. Su padre no estaba invirtiendo en ganado, como le dijo. Solté una risita suave pensando que debía estar confundido. Mi padre era un jugador, sí, pero no un criminal. Pero cuando el sheriff mencionó el nombre Carmichael, el estómago se me retorció tan violentamente que creí que iba a vomitar. Carmichael, nombre de un monstruo, que solo se susurraba detrás de puertas cerradas en los salones. Y ahora Wade me decía que mi padre había transportado oro para él. Entonces llegó la parte que me heló la sangre. El oro, $30,000, desapareció la noche antes de que su padre muriera. La banda cree que usted sabe dónde está. Quise gritar, no lo sé. Pero lo único que pude hacer fue quedarme sentada vacía y entumecida, porque en el fondo sabía que la verdad no importaba. A sus ojos yo no era solo una hija, era una pista, un estorbo, una amenaza y un blanco. La mandíbula de Silas se tensó como piedra. Él entendía. Si los hombres de Carmichael pensaban que yo sabía algo, vendrían y no llamarían a la puerta. Me puse de pie de golpe. Entonces me iré, grité. No voy a arrastrarte conmigo en esto. Pero Silas no se inmutó. No se enfureció. Simplemente dijo en voz baja y grave como un trueno: «Siéntate». Fue entonces cuando lo entendí. Él no me protegía por alguna vieja promesa hecha a una esposa moribunda. Me protegía porque no tenía a nadie más. Y porque a veces la compasión no necesita una razón. Nunca supe que la verdad podía tener forma, olor, peso. Pero cuando mi mano tocó el gastado saco de cuero enterrado en el arcón de armas de Silas Thornfield, el mundo se inclinó. Era pesado, frío y silencioso como un secreto que había esperado demasiado tiempo para ser descubierto. No lo había estado buscando. No quería encontrarlo, pero no podía fingir que no lo había hecho. Abrí el saco, y la luz del fuego iluminó el oro, 3 lingotes envueltos en tela engrasada brillando como un tesoro maldito. Ese brillo no era hermoso, era venenoso. Cargaba con el peso de la muerte, la traición y un pasado que había intentado enterrar con mi padre. Era suyo. Lo supe al instante. Lo había visto sostener ese saco mientras apostaba todo lo que teníamos. Solo una mano más, decía. Volveremos a ser ricos. Pero esa última mano no solo le costó su fortuna, me vendió a mí también. Me quedé congelada en la habitación, que no hacía ni 24 horas. Creí el lugar más seguro que jamás había conocido. Ahora ocultaba una verdad que podría hacer colgar al único hombre bueno que había conocido en mi vida. Quise correr, enterrar el saco en lo profundo del bosque y fingir que nunca existió. Pero no pude.
Había pasado toda una vida con miedo, miedo al dolor, al abandono, a que me trataran como a nada. No iba a dejar que ese miedo costara otra vida inocente. Escuché las botas en el porche. Silas. Volví a meter el saco en su escondite. Pero el silencio también era una traición. Cuando entró, su rostro estaba tallado en fatiga y hollín. Sus manos olían a aceite de arma. Había pasado horas reforzando una casa que no sabía que ya albergaba al enemigo. A mí. Abrí la boca. La garganta me ardía. Solo una palabra salió. Sil. No recuerdo ni cómo seguí respirando cuando la puerta principal estalló y Black Pete Carmichael entró arrastrando consigo la muerte y el olor a pólvora. Era más pequeño de lo que había imaginado, no un bruto gigantesco, pero sus ojos. Dios, esos ojos eran más fríos que una hoja oxidada y igual de letales. Detrás de él venían otros 6 con las armas desenfundadas, rostros no hambrientos de oro, sino de violencia, de ese poder que se compra con dolor. Vi a Silas junto a la chimenea, aferrado a su rifle sin levantarlo. Aún no. Estaba esperando. Por mí. Di un paso al frente con la bolsa de cuero en la mano, el corazón latiéndome como tambores de guerra. Esto, dije con la voz temblorosa pero sin quebrarse, es lo que quieren. La habitación quedó en un silencio absoluto. No sé de dónde salió mi valor, quizás del recuerdo de la mano de mi padre sosteniendo la mía entre los pastizales altos, o quizás de la forma en que Silas me había llamado familia, pero no podía dejar que él cayera por crímenes que no le pertenecían. Les daré el oro, dije más fuerte esta vez, pero con una condición: lo dejan a él en paz. Él no tiene nada que ver con esto. Black Pete se echó a reír, no con diversión, sino con esa crueldad que te arranca el alma hasta dejarla en carne viva. Niña, dijo, nadie es inocente en este mundo. Tu padre pensó que lo era. Mira dónde terminó. Entonces yo seré la primera, respondí. Por primera vez en mi vida no estaba suplicando. Estaba negociando con asesinos. Y en ese instante vi cómo Silas me miraba no como a una muchacha comprada en una subasta, sino como a una igual, como a una luchadora. Pero Pete no había venido solo por el oro. Había venido a dar un escarmiento. Vine a recordarle a este condado lo que pasa cuando cruzan a los Carmichael. Su dedo comenzó a apretar el gatillo. Y antes de que alguien pudiera gritar, Silas disparó primero. No vi la sangre, solo a Pete cayendo como una sombra apagada. Los otros soltaron sus armas no por miedo, sino porque sabían con un hombre como Silas ya habían perdido. No recuerdo si siquiera respiraba cuando se oyó el primer disparo. Ni siquiera sé quién apretó el gatillo. Solo sé que cuando el ruido cesó, Black Pete Carmichael yacía sin vida sobre el suelo de madera, con la sangre extendiéndose desde su pecho como tinta derramándose en un papel viejo. No grité, no temblé. Solo me quedé ahí mirando al hombre que había traído la muerte a tantos caer abatido por un simple granjero solitario, el mismo que una vez me compró por $50, que todos asumieron eran por posesión. Silas estaba en el umbral, con el humo aún elevándose de su rifle. Pero lo que se me atoró en la garganta no fue el disparo, fue la expresión en sus ojos cuando se giró hacia mí. No era orgullo, ni triunfo, era agotamiento, un cansancio profundo del alma que decía que acababa de matar algo más que a un hombre. Había matado una parte de sí mismo para mantenerme con vida. Se acabó, susurró, como si intentara convencerse a sí mismo. El resto de los hombres de Carmichael soltaron sus armas. El sheriff Wade
entró con un escuadrón de agentes justo detrás, pero ya era tarde. La verdadera guerra había terminado en el instante en que Silas apretó el gatillo. No disparó por gloria, ni por venganza. Lo hizo por mí. Me arrodillé junto al cuerpo de Pete, no por lástima, sino para mirar de frente al hombre que había destrozado mi mundo. No le temía. Solo sentía tristeza. Tristeza porque mi padre creyó alguna vez que podía burlar a monstruos como este. Tristeza porque por cada uno de sus errores, yo era quien pagaba el precio. Me volví hacia Silas, el hombre del que todo el pueblo murmuraba que me había comprado. Pero yo sabía la verdad, él no me había comprado, me había liberado. Y ahora llevaba conmigo una deuda que no se medía en oro, sino en sangre. Juré entonces, con cada gramo de fuerza que me quedaba, que nadie volvería a sangrar por mí. Solía pensar que sobrevivir era el premio. Pero al estar de pie bajo el viejo álamo vestida de blanco, tomada de la mano del hombre que una vez pagó $50 por mí, como si fuera ganado, comprendí algo mucho más profundo. Algunos destinos no son condenas. Son segundas oportunidades disfrazadas de tragedia. Hoy yo, Eva Morrison, hija de un jugador, una chica subastada como propiedad, me convertí en Eva Thornfield, esposa del único hombre que alguna vez me llamó familia. Los invitados no vinieron solo a celebrar. Lo vi en sus ojos, remordimiento, arrepentimiento. Muchos de ellos estuvieron allí el día en que me vendieron y no dijeron nada. Incluso el juez Webb estaba presente sin mazo en mano, solo una mirada cargada con el peso de juicios mal tomados. Cuando el predicador leyó nuestros votos, no pude contener las lágrimas, no por tristeza, sino porque seguía aquí viva y eligiendo. Silas nunca me prometió un amor de cuento de hadas. Lo que me dio fue algo mucho más raro, protección, cuando nadie más se atrevió, y un lugar donde convertirme en alguien nuevo. Quizás el amor verdadero no empieza con rosas, empieza con rifles sangre y el valor de defender lo correcto en un mundo construido sobre la violencia. Después de la ceremonia, cuando los invitados ya se habían marchado, me senté sola en el porche, mirando hacia el horizonte, hacia las cenizas de la casa que una vez llamé hogar. Sé que el pasado no desaparecerá. Ese oro se pagó con sangre, pero ahora tengo el derecho de elegir otro camino. Ya no soy la hija del jugador. Ya no soy una víctima del destino. Soy Eva Thornfield, no la chica que fue salvada, sino la mujer que se salvó a sí misma